Buenas noches, bendiciones mil, qué gusto desarrollar esta peña número 2. Esta peña número 2. Quienes ven por favor la sesión en diferido, recuerden que deben hacer un resumen de al menos una carilla y media de esta peña para poder tener la asistencia, la nota de asistencia. Vamos a comenzar con la revisión de las pruebas de la lección 2A. La lección 2A nos lleva a poder encontrar algunas herramientas y algunas perspectivas importantes para que en el lenguaje de Segunda de Pedro podamos defender, presentar defensa con mansedumbre, ¿no? En 2 de Pedro 1:21 justamente es la primera pregunta, que es lo que dice. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la base de la teología cristiana, de que la escritura es inspirada por Dios. Vino directamente de Dios. Aunque ciertos hombres son considerados como autores, pues es justamente Dios quien inspiró y puso en sus pensamientos las palabras necesarias para poder escribirlas. La pregunta número 2 de la prueba 2A es, los escritores de la Biblia comunicaron el mensaje de Dios en el idioma de sus compatriotas. ¿Por qué es importante la traducción de la Biblia? Para que toda la gente pueda leer en su propio idioma. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Alrededor de cuántos escritores contribuyeron a la Biblia? Unos 40. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. También hay en arameo algunas porciones. ¿De qué nación era este idioma? Israelita. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. ¿Y por qué ese idioma era apropiado para difundir el mensaje de Cristo? Porque era el idioma internacional. La prueba 2B, 5 pruebas de confiabilidad de la Biblia. La exactitud del texto, la evidencia de la arqueología, la honestidad de los relatos, la unidad del mensaje y la enseñanza de Cristo. ¿Qué descubrieron los arqueólogos? Cómo vivía la gente en el pasado. Ese es el propósito de la arqueología, ¿no? ¿A qué atribuimos el hecho de que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en detalle? Cientos de años más tarde, los profetas fueron inspirados por Dios. Jesús enseñó esto acerca de las escrituras, escriba sí o no. ¿La Biblia contiene los mandamientos de Dios? Sí. ¿La Biblia contiene muchos errores? No. ¿Las profecías de la Biblia tienen que cumplirse? Sí. ¿Se puede confiar en la Biblia? Sí. ¿La Biblia ha sido cambiada? No. ¿La Biblia contiene solamente las enseñanzas de los hombres? No. Muy bien. Esas son las pruebas, mis queridos hermanos. Por favor, revisen y me pasan en el grupo las notas respectivas. Ahora, hay dos puntos aquí importantes que quiero resaltar dentro de la peña. La primera es que debemos conocer la estructura de la Biblia y debemos en ese sentido también diferenciar el proceso mediante el cual la Biblia llegó a esa estructura actual. ¿Ya? Hay algunos datos que debemos memorizar, que son importantes para poder presentar esa defensa con mansedumbre, o poder presentar incluso un argumento convincente para alguien que quiera eh, generar algún tipo de inconformidad o de debate en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, esos datos justamente los resume en forma muy sintetizada la lección 2A. Permítame un momentito. La lección 2A. ¿Cuáles son esos datos? Pues primeramente debemos conocer el concepto de inspiración. Eso es importante. ¿Qué significa inspirado por Dios? Y aquí lo dice, ¿no? Quiere decir que Dios, bueno, no está en las pruebas, pero está dentro de la lección. eh, que Dios inspiró, que Dios direccionó los pensamientos y las palabras de los hombres que escribieron la Biblia. ¿Ok? Ese concepto de inspirar que viene directamente de Dios hacia la persona, en algunos casos fue un registro de algo audible, en algunos casos fue como Lucas, por ejemplo, que él puso el Espíritu Santo en su corazón, como dice la introducción de Lucas en el capítulo 1, que él quiso poner las cosas en orden y diligentemente. En algunos otros aspectos, por ejemplo, cuando hablamos de proverbios, son una colección de registros, y Dios quiso pues que al final queden los que están ahí, aunque sabemos que hay muchos más. Hay varias formas en que inspiró Dios, ¿no? Pero el punto es que fueron inspirados
por Dios. No fue un pensamiento humano quien registró la palabra, no fue una mentalidad humana, sino que Dios mismo utilizó. ¿Y por qué lo hizo así? Pues bueno, en su soberanía parece ser que ese fue el método más adecuado para que las personas pudieran entender y pudieran diferenciar claramente el mensaje divino, ¿no? Fue mucho más palpable, mucho más real, incluso el idioma en que fue escrito la Biblia. Entonces, primer concepto, primer dato importante, el concepto de inspiración. Segundo dato importante, la estructura básica de la Biblia, ¿no? Estaba en la portada de la lección 2A. Datos importantes, 66 libros. De esos 66 corresponden 37 en el Antiguo Testamento y 29 en el Nuevo Testamento. eh, tres idiomas, hebreo, arameo y griego, aunque hebreo sobresale en el Antiguo y griego en el Nuevo Testamento. Los autores unos 40 aproximadamente, esa es la respuesta que siempre debemos dar, ¿no? Aproximadamente. ¿Por qué? Porque es muy probable que no sepamos nunca o en un momento se descubran ciertos autores que no se presentan en la propia escritura. O sea, cuando ustedes abren Lucas, otra vez, ahí está Lucas presentándose, ¿no? Cuando ustedes abren la carta de Romanos, sabemos que es Pablo porque él se anuncia generalmente en sus cartas. Eh, entonces, cada libro generalmente tiene su autoría o tiene su evidencia de presentación, pero algunos no. Hebreos, pues, ¿quién escribió Hebreos? No se lo sabe todavía, no han definido eso. ¿Quién escribió Job? Eso está todavía en algunas circunstancias, que lo escribió Moisés mismo, por ese ser. O sea, hay libros que tienen todavía alguna em, necesidad de en algún momento saber, o si Dios lo quiere así, cuál es el autor. Por eso los autores se mencionan siempre así, aproximadamente unos 40. ¿Ok? Los idiomas, pues ya lo mencionamos. La nación desde el cual Dios trabajó todo su bosquejo de inspiración, todo su trabajo de inspiración es la nación israelita. Eh, ¿Qué más? Algunos datos importantes. Los continentes donde la Biblia registra actividad. Sabemos que fue en Asia, también se registra en Europa, Roma, la Carta de los Romanos. También se registra en África. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el éxodo ocurrió justamente desde Egipto hacia Israel o hacia Palestina en ese entonces. Entonces, esos datos son importantes. ¿Qué más? El periodo en que se escribió, 1500 años aproximadamente, es decir, desde Moisés, que creemos que eh, fue el autor del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Moisés vivió aproximadamente unos 1400 años de Cristo, hasta el siglo I, donde las últimas cartas fueron escritas por los discípulos o por las personas cercanas a los discípulos, ¿no? Ese periodo aproximadamente es de 1500 años. No es que Moisés vivió en el Génesis o en el origen de la creación de la tierra, no. El Espíritu Santo inspiró de alguna forma, tomando información a veces del medio, como lo vamos a ver en el estudio del Pentateuco, o confirmó ciertos datos o le dio cierta revelación a Moisés y le hizo mirar desde Moisés, desde su tiempo, hacia el pasado. No es que Juan vivió en el futuro cuando Cristo venía, sino que asimismo en Apocalipsis se mira desde el tiempo de Juan en el siglo I hacia el futuro. Entonces toda la eternidad está copado en ese libro de esa perspectiva. Pero este proceso se desarrolló justamente en un periodo de aproximadamente 1500 años. ¿Sí? Datos importantes, ¿no? Dentro de nuestra fe, dentro de nuestra. Es importante también conocer que la versión que en español tenemos, generalmente la que se usa en la Reina Valera, es una interpretación, es una traducción de los originales. Ya ustedes vieron en la lección que gran parte de los registros fueron desarrollados en papiros, no estaba la Biblia en el tiempo de Jesús como hoy la conocemos, no se desarrolló así. Entonces, en ese aspecto, debemos entender bien esto porque son datos históricos que son importantes conocerlos, que van a fundamentar nuestra fe, porque al final Dios estaba trabajando en todo este proceso, en todo este ámbito Dios estaba y continuaba trabajando a través de los siglos hasta que hoy tenemos el privilegio de contar con una Biblia de fácil acceso y que podemos nosotros sin temor, al menos en este país, poder estudiarla y predicarla. ¿Ok?
Hay una película que les voy a mandar a ver, ya se las paso en el grupo, y tienen que hacer un resumen de esa película, por favor, hasta la próxima clase, porque condensa toda la lección que estamos viendo aquí de una manera muy didáctica y muy interesante. La película se llama El caso de Cristo, y ahí ustedes van a poder ver justamente algunos datos y cómo el protagonista trata eh, de encontrar un argumento negativo en cuanto a la inspiración bíblica, en cuanto a la Biblia. Entonces, la trama de la película gira justamente en eso, en que el actor no puede y al final se convierte porque toda la evidencia investigativa muestra que la Biblia es un libro sobrenatural. Bien, en la segunda unidad hay un ámbito particular en cuanto a poder demostrar la inerrancia que se llama en este ámbito, la inerrancia bíblica, o sea que la Biblia no tiene errores y que es totalmente confiable, que es un libro que ha sido atacado de varias maneras, pero que siempre ha salido en todo aspecto airoso por el proceso que por las pruebas y por la fiabilidad que tiene, ¿no? Primero, la exactitud del texto. La Biblia tiene como característica eso, que los textos son desde su origen, que fueron inspirados hasta actualmente, son totalmente exactos, no han tenido modificaciones. El Antiguo Testamento, al menos los escribas, como su nombre lo indica, eran especialistas en eso, en contar las palabras, en verificar la estructura en el idioma correspondiente, en el hebreo, y ellos se traducían todo literalmente. Esa era la ciencia del escriba, por llamarlo así, o el trabajo diligente del escriba. Aún hoy pueden verificarse esos registros antiguos y puede verificarse que se ha mantenido cuidadosamente todo el cuidado para que el texto sea exacto, tal como y cual los conocieron los profetas que fueron utilizados para la inspiración. Eso incluye también en el Nuevo Testamento. También hay cartas de los discípulos, hay evidencias, y ustedes van a ver este dato en la película, ¿no? Cuántas copias hay y la forma en que la Biblia puede demostrarse sin ningún temor de que es exactamente como fue inspirado por las personas y cómo fueron utilizados en el tiempo de Cristo, ¿no? La arqueología confirma ciertos datos también históricos, ¿no? Hay muchos en realidad en torno a la arqueología. En el libro de Daniel se menciona la presencia de, déjeme buscarle ese dato para poder confirmar esto. Eh, por ejemplo, en Daniel 5:16, ustedes conocen la historia. En Daniel 5, Daniel está tratando con una escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un banquete a 1000 de sus príncipes, dice, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de la plata de Nabucodonosor, su padre. Había traído el templo de Jerusalén para que viviesen. Bueno, ese es el contexto, ¿no? Al final, en el versículo 16, desde el versículo 13, Daniel es traído. ¿Por qué? Eh, porque en el versículo 5 dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban de una contra otra. Estaba temblando, ¿no? El rey gritó en alta voz que hicieran venir a magos, caldeos y adivinos y dijo al rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre tu interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Este dato quería llegar, ¿no? Entonces, bueno, al final Daniel logra esto, pero aquí muchos atacaban este argumento porque decían, pero a ver, ¿cómo el tercero? Si Belsasar, si Belsasar era el rey, entonces, ¿por qué iba a ser el tercero? Daniel tenía que haber sido el segundo, ¿no? Entonces trataban de tumbar esto como un argumento y la arqueología demostró más adelante eh, que en el tiempo de Belsasar también reinó
también reinó otra persona y Belsasar en realidad no era un rey único. Entonces, por eso el argumento de que Daniel era el tercero en el reino. Sí, déjenme ver si les encuentro el argumento de esto. Ya, no está aquí. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Dentro de esto. Y, y hay muchos más en cuanto y la arqueología va descubriendo ciertos datos que aunque la Biblia los adelanta, podemos nosotros ver la exactitud en cuanto a eso, ¿no? O sea, hay evidencia arqueológica en cuanto a lo que la Biblia describe. Entonces, la arqueología de alguna manera puede mostrar la exactitud de la Biblia, ¿no? Nabón, aquí está. Belsasar reinó como corregente junto a su padre, ¿no? Entonces, Belsasar era el segundo, porque había dos reyes en ese entonces, pero eso se supo mucho después de la arqueología, cuando la arqueología investigó este tema. Por eso la respuesta de Daniel, cuando le dicen que será el tercero y no el segundo en ese entonces, ¿no? El tema de evidencias, por ejemplo, como los dinosaurios, ¿no? La Biblia ya en Job, un libro que mucho antes que los dinosaurios fueran descubiertos como fósiles, ya Job, en el tiempo de Moisés aproximadamente, se le atribuye el tiempo, ya mencionaba a Behemoth y mencionaba a criaturas como el Leviatán. Incluso en los últimos capítulos hay una criatura que incluso bota fuego dentro de la escritura. En ese sentido, entonces, vemos que aunque la Biblia pudo haberse leído de, de esas criaturas en ese momento, y aunque la arqueología todavía no había descubierto eso, es una evidencia arqueológica. Bienvenido, mi hermano Julián, ¿cómo le va? Siervo, Dios bendiga, mil disculpas. Tuve un percance, recién acabo de llegar. Ya, hermano, no se preocupe. ¿Sabe algo de mi hermana María? Tampoco la hermana no se ha conectado. Tampoco está. Pero bueno, ya estoy al 50% de la grabación. Al final les voy a pedir que desde ahorita, o sea, revisen lo que está grabado antes de, donde presenté las pruebas, donde presenté alguna introducción de esto, ¿no? Y desde ahora vamos a enfocarnos en algunas dudas que usted tenga dentro de la lección 2A o 2B, ¿sí? Entonces le va a tocar revisar el pedacito previo, unos 20 minutos creo que estuve desarrollando la peña para que pueda verificar eso. ¿De acuerdo? Perfecto, siervo. Ya, déjeme continuar con el resumen y ahí ya al final hacemos preguntas y respuestas, ¿no? Básicamente, eh, la prueba 2A o la lección 2A se enfocaba en darnos datos que caractericen la Biblia en función de su estructura y de su desarrollo principalmente, ¿no? Es importantísimo que como cristianos memoricemos y entendamos ciertos datos. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder nosotros entender por qué la Biblia es un libro tan importante y tan sobrenatural. ¿Ok? Algunos datos básicos que los menciona en la prueba, ¿no? El número de libros, 66, el número de autores, aproximadamente 40, los idiomas en el que se escribió, eh, el origen, el pueblo desde el cual se inspiró, el pueblo de Israel, ¿no? Y algunas razones importantes del contexto cultural, por ejemplo, ¿por qué griego? Bueno, griego era el lenguaje internacional en el tiempo de Cristo. ¿Y por qué hebreo? Pues bueno, era el idioma de los israelitas. Entonces, son datos básicos que ustedes tienen que memorizar, ¿no? Y no son los únicos, ¿no? Hay ustedes si quieren profundizar un poco, tienen que darse cuenta de que cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Nuevo, ¿no? 37, 29.
El periodo en el que se escribió aproximadamente 1500 años. Yo resaltaba que es importante entender que aunque Moisés habló de el origen de la tierra, del Génesis, en el Génesis, no es que Moisés vivió en ese tiempo, que eso es lo que muchas personas piensan, ¿no? Pero ¿cómo puede Moisés saber lo que ocurrió en el Génesis que se desarrolló en tantos días si él no estuvo presente? No, lo que hizo Dios fue inspirar a Moisés para que él pudiera entender cómo se desarrolló esa creación y registrarlo, ¿no? O sea, Moisés mira hacia el pasado. Igual con Apocalipsis, Juan no es que estuvo presente dentro del juicio final o dentro de la segunda venida, sino que el Espíritu Santo lo llevó a conocer lo que iba a pasar. Sí, entonces Juan mira hacia el futuro, Moisés mira hacia el pasado y toda la eternidad se registra ahí, con lo que está allí. ¿Ok? Entonces, eso con la lección 2A. Con la lección 2B, el énfasis tiene que ver con encontrar algunas perspectivas o evidencias para demostrar que la Biblia es fiable. ¿Sí? El primero de ellos es la exactitud del texto, ¿no? Es exacto en el sentido de que los registros originales de los profetas se mantienen idénticos o se mantuvieron idénticos hasta la venida de Cristo. Y aún hoy esos papiros o esos registros pueden ser verificados. Ahí es importante entender que lo que tenemos nosotros en nuestra mano es una versión, una interpretación de los lenguajes originales. O sea que esa versión puede tener errores en cuanto al lenguaje original, pero el lenguaje original es exacto, tal como Dios quiso inspirarlo, lo registraron las personas, los profetas, y así se registró. Entonces la Biblia es exacta en ese sentido. ¿Ok? Ujú. La evidencia arqueológica es una herramienta para poder validar la Biblia. Yo les estaba mencionando antes de que se conecte que justamente en Daniel 5, por ejemplo, hay un pasaje donde Daniel es llamado para interpretar lo que la mano escribe en la pared, ¿no? Y la recompensa que dijo el rey en ese entonces era que quien logre hacerlo, en quien logre interpretarlo, sería el tercero en el reino. O sea, muchos usaban ese argumento porque decía, bueno, ¿cómo el tercero si solamente había un rey? Entonces fue mucho más adelante con la arqueología que se descubrió que en realidad el rey que llamó a Daniel reinaba junto a su padre. O sea, él era el segundo y Daniel pasó a ser el tercero, ¿no? Comentaba también sobre los seres que menciona Jod, por ejemplo, Behemoth, eh, el Leviatán, que son seres extraordinariamente diferentes a la fauna que conocemos y que quizás antes que la arqueología o que la investigación encontrara los restos de dinosaurios no podíamos defenderla, ¿no? Ese tipo de seres. No, pues, ¿y dónde están esos seres? Pero ahora justamente con la investigación y con la ciencia vemos que la Biblia, mucho antes que se encuentren esos fósiles, ya los mencionaba. Entonces, este tipo de ciencias lo que hacen es confirmar justamente la exactitud que la Biblia tiene, la fiabilidad que la Biblia tiene. Póngase, por favor, mi hermano, en la lección 2B, para que usted me hable un poquito sobre la tercera prueba. ¿Cuál es la tercera prueba? Eso es La honestidad de los relatos. exactamente. ¿Qué implicaba eso? Eso me hizo entender que en este caso o sea, hay relatos que no se quitan, no se disminuye. En este caso se ha hecho escrito en la Biblia lo que es la realidad. La realidad de las personas en cuanto a sus errores, ¿no? Y en cuanto a sus Ajá. virtudes también. Ujú. ¿Sí? No es un libro, la Biblia no esconde el error de David, del adulterio, no esconde el temor de Moisés, o las mentiras de Abraham, o los engaños de Jacob, o el carácter de Pablo previo a convertirse, ¿no? Justamente Claro, entonces. porque ahí estábamos viendo que Moisés desobedeció, el rey David cometió adulterio, Pedro negó 3 veces. Pablo fue un perseguidor en este caso de los cristianos. O sea, ahí no esconde en este caso, o sea, que relata lo que fue y lo que se vivió en ese entonces.
Entonces, Exactamente. por eso la tercera prueba habla de la honestidad de los relatos. Sí, y es necesario porque desde el punto de vista de nosotros, quienes íbamos a recibir esa palabra de verdad, esa humanidad o esa lucha que ellos tenían nos serviría a nosotros para entender verdaderamente la vida cristiana, ¿no? Qué hubiera sido si es que de pronto esto no lo inspiraba Dios y lo inspiraba un hombre, un seguidor de David, un seguidor de Pablo, y seguramente hubiera puesto solamente lo mejor, ¿no? No, Pablo hizo esto, pero no lo peor. Pero al ser inspirado por Dios, las personas o los profetas que recibieron la orden de registrar esto, escribieron lo que Dios quería que se registre. Y Dios quiso que se registre su humanidad, sus luchas, sus conflictos. Y eso a nosotros nos da mucha paz, nos permite entender que el carácter del cristiano, de la cristiana, es perfectible. Hay luchas tal como ellos lo hicieron. Ahora, si es que no hubiera eso, imagínense qué tipo de fe tendríamos, ¿no? Qué tipo de pensamiento hubiéramos tenido. Entonces, eso convierte mucho más a un libro muy especial a la Biblia, porque verdaderamente es uno de los pocos libros que trabajan eh, con honestidad las necesidades de las personas, ¿sí? Que nos confronta mucho. La cuarta prueba es la unidad. También es una prueba bastante importante, ¿no? Eh, 40 autores en 1500 años, imagínense. Y aún así la Biblia mantiene una unidad en su mensaje y no se contradice, se aclara en muchos pasajes. Desde Las Génesis, profecías que hablan. las profecías sobre Cristo, la moralidad que Dios resalta, está en toda la Biblia y nunca vamos a encontrar una lucha de conceptos. ¿Por qué? Porque es hecho por el mismo autor, es hecho por Dios. Entonces, normalmente eso no fuera posible si es que el autor no fuera Dios, ¿no? Pues en ese punto yo entendí que de la unidad, o sea, si vemos de Génesis a Apocalipsis, o sea, que hablemos de la vida de Jesús, nomás en este caso hay una profecía que hablaba de lo que del nacimiento, en este caso de la crucificación, de la muerte, de la resurrección. Entonces está unificado. Entonces, por eso yo entiendo que la prueba 4 en este caso es de la unidad del mensaje, o sea, que habla del contexto de todo lo que se unifica. Eso entendí. Sí, tiene que ver con la unidad del mensaje en ese sentido, sobre todo por Cristo, pero también tiene que ver con la unidad de los argumentos morales y los argumentos espirituales. Por ejemplo, y ustedes lo vieron en el nivel uno, la estrategia que diferencia Génesis y que Satanás usa para tentar a Eva. Es la misma estrategia que 1500 años después, 1400 años después, Satanás usó con Jesucristo en el desierto. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida estuvieron presentes en Eva, en la tentación y también en Cristo. Y más adelante Juan diría, no améis al mundo, en primera de Juan, y las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, tienes ahí 1500 años y desde Génesis hasta el tiempo de Cristo en Mateo, Lucas y en Juan, primera de Juan, se mantiene el mismo argumento. ¿Sí? El tema del matrimonio. Entonces, Dios en Génesis resalta la unión de un hombre con una mujer. ¿Ok? Ujú. Y vemos nosotros que en Mateo 19 Jesucristo resaltó lo mismo. Miró a Génesis y dijo, en el principio, le preguntaron a Cristo, ¿no? ¿Por qué Moisés permitió carta de divorcio? Ah, es por la dureza de su corazón. Mas en el principio no fue así. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y cita los últimos dos versículos de Génesis 2. Se mantiene la unidad. Y cuando vas a 1 de Pedro 3:7, ¿qué es lo que dice Pedro? Dice, maridos, dice, vivir con sus esposas sabiamente y reafirma el mismo principio. ¿Sí? O sea, eso es lo increíble en este tema, lo que parece un mismo autor, una misma mente, un mismo argumento, porque justamente Dios es quien nos está inspirando. Y así podríamos seguir hablando, ¿no? En todo aspecto la Biblia es recurrente y tú puedes encontrar el tema del valor del trabajo, por ejemplo, y de la obediencia.
Tú lo ves en Génesis 2 cuando Adán, antes de que conozca a Eva, ¿qué le hizo Dios? Que trabaje, ¿no? Que ponga nombre a los animales, le enseñó obediencia a su voz, le enseñó que el trabajo no es lo más importante, dice que no se ayuda idónea para él. Y eso se reafirma en Proverbios. Y eso se reafirma más o menos más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice: el que no quiere trabajar, tampoco coma. Sí, o sea, por ahí, mi hermano Julián. O sea, usted, cualquier argumento que quiera tener, usted puede usar el antiguo o el nuevo y va a encontrar los principios, porque es una unidad. ¿Sí? Amén, 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 siervo. Y ahora, el último, pues tiene que ver, y quizás es el más importante, es porque Cristo mismo lo enseñó. Cristo mismo lo resaltó. La enseñanza de Cristo es tan clara. La enseñanza de Cristo se basó en el Antiguo Testamento, aunque lo que él dijo, pues obviamente iba a ser registrado como inspirado más adelante, pero él eh, conocía perfectamente la Escritura, y la primera iglesia conocía la Escritura, y cuando nos referimos a eso, es que conocía el Antiguo Testamento principalmente, ¿no? Ustedes ven en Hechos 8, por ejemplo, la evangelización que hizo el diácono Felipe con el eunuco estaba basado en Isaías. Y dice ahí que Felipe le habló de Jesucristo con Isaías. ¿Sí? Entonces, aún lo que se registró de ellos como iglesia y lo que se registra de Cristo, pues reafirma otra vez este tema de la fiabilidad de la palabra de Dios. O sea, basta que Cristo lo haya dicho para nosotros confiar en que debemos creer en la palabra de Dios. Ese es más o menos es el, el argumento. Es una lección no tan larga, pero bastante profunda, sí, ¿no? En lo vertical, porque hay muchas cosas que debemos ir nosotros tomando en cuenta para presentar defensa con mansedumbre cuando usted ministre, mi hermano, a grupos, cuando usted ministre. La idea es que las personas que son ministradas vean a la Biblia como algo valioso. Si usted no le presenta la Biblia como algo valioso, ellos van a creer quizás en usted o en la persona que los ministra. Y si más adelante la persona que los ministra se equivoca, eso será una piedra de tropiezo para sus vidas. Pero si usted le pone su mirada en la Biblia, le enseña a sacar escritura de la Biblia, a sacar lecciones, a sacar cosas prácticas, la persona va a poder crecer por su cuenta. Entonces esta lección es muy importante para esto, porque es que si la persona no piensa que la Biblia es importante, ¿cómo va a conocer a Cristo? ¿Sí? Realmente a mí me ha impactado. Yo sé que algunos puntos, por ejemplo, digamos, que todo uno ya va aprendiendo, ¿no? Tal vez desde la escuela de los niños, cuántos libros tiene, cuántas personas fueron, fue escrito, por cuántas personas fueron escrito la Biblia, en qué idiomas, todas estas cuestiones, pero en este caso de las pruebas que estoy viendo aquí en la lección 2b, en este caso me hizo, o sea, que profundizar un poco más del estudio, que el texto es la exactitud del texto, o sea, que me hizo entender que es como una medida, o sea, y en este caso también de la, de la evidencia, de la arqueología, de lo que muchas cosas nos hizo pensar. O sea, es verdad, o sea, que si nos profundizamos más a la palabra, o sea, que nos hace pensar y nos hace entender algunas cuestiones más ciertas. Sí. Hay una película, mi hermano, que quiero que vean, por favor, porque justamente habla de todo esto. La película se llama El caso de Cristo. Le voy a pasar lo que está en YouTube, pero si pueden verse con el idioma adecuado, pueden ver. Aquí se habla de todos estos principios y, y cómo se llama, y les va a servir mucho. Yo quisiera que lo vean, por favor, y en lo posible hagan un pequeño resumen, porque la película es de la vida real, trata de un esposo periodista investigativo que era ateo, o sí, ateo, me parece que era en la película, y bueno, y se convierte, pues se enoja porque la esposa se convierte, y él quiere demostrar que la Biblia es falsa. ¿Ok? Entonces toda la película gira en torno a eso, y va justamente conversando de estos temas: quién la inspiró,
las profecías, cuándo se escribió, quién escribió, las pruebas y todo ese tema. Entonces ahí ustedes van a conocer un poquito sobre, un poquito más profundo de este tema, ¿no? De la fiabilidad de la Biblia. Es lo que se llama inerrancia bíblica para que poder demostrar que la Biblia carece de errores, que no tiene errores. ¿Ok? Ujú, ujú. ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta? sí. No, o sea, Julián. mejor más bien, discúlpanos, de verdad es que me cogió algún inconveniente, entonces estando corriendo mismo y no alcancé. Sí, Pensé que la hermana Magdalena también, lo que pasa es que también desde el día de domingo ando un poco incomunicado con el celular, tengo problema, entonces no pude cómo contactar, entonces eso fue un error tan grande. Mi hermano Arturo, espero que en la próxima clase no vuelva a suceder esto. está bien, mi hermano. Ahorita les voy a registrar la asistencia. Te voy a poner a ti, recuerda que son sobre 10 puntos, ¿no? Tienes 20. Pero mi hermana Magdalena tiene que hacerme el resumen del video que voy a subir para esta nota de asistencia, ¿no? Por favor. Eso creo que quedó claro en la sesión anterior. Y me tienen que enviar el tema de la prueba para La ponerle. prueba, por favor, de pronto doy la lectura rápido. La prueba, Julián, está al inicio. Quisiera que lo lees, que lo escuches el video cuando lo suba y ahí tranquilo me das. Pero les voy a mandar la tarea de la película, va a valer 10 puntos también. Un Ya, ok. pequeño, un pequeño resumen, ¿no? Eso va a constar y lo dejo aquí en la grabación para que mi hermana Magdalena, que nos está viendo en diferido, Si lo vea. está, de pronto, si está llenado, pastor, si está llenado la prueba. Ah, sí, no, lo que me refiero es la calificación, Julián. Quiero Ya, que listo. veas las respuestas y me des, estoy 10, tengo 9. Mira, aquí hay un apartado de tareas, ¿no? Entonces, esta tarea Ujú, va a ser justamente el resumen de la película. Se tienen que vérsela y un resumen de una carillita. El caso de Cristo presentó tales pruebas, ¿no? Habló con tal persona, habló con tal este, que se note que han visto la película, una evidencia de eso. Y me listo. confirman si este martes hacemos la peña o no. Yo creería que para no retrasarnos, el martes cae 29. Pónganse de acuerdo con mi hermana Magdalena para ver si hacemos la peña o si quieren hacer un descanso por fin de año, no lo sé. Por mí no hay Bueno, problema. y igual yo iba a comunicar con la hermana, o sea que por cuestiones de, ahorita que también ya mañana es la Navidad, que hablamos, todas esas cuestiones. Entonces, tal Debe vez de ser. pronto, como acá en estas fechas, acá la gente trabaja bastante con estos juegos, pero técnicos, todas estas cuestiones. Entonces, de pronto no sé la hermana. Entonces, yo más bien les